¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Villarreal de Marcelino, donde como siempre os voy a tener pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Villarreal de Marcelino es un equipo muy compacto, con ese 4-4-2 parejo, donde siempre trata de presionar cuando puede arriba, pero si no, repliega con ese 4-4-2 bien sólido y con jugadores muy rápidos es también capaz de generar tanto en transición como también en posesiones largas, buscando siempre la espalda del equipo rival. Así que entrando a la formación utilizada, vamos a utilizar un 4-4-2 parejo, que es el que tiene dos MCs, no dos MCDs. ¿Por qué? Porque queremos presionar en algunas ocasiones arriba, por lo tanto, así tendremos la posición de los dos mediocampistas un poco más avanzada, y este es el bloque que utiliza el Villarreal para defender en este 4-4-2. Hassan. Que cuando recupera el balón y ya lo tiene en su posesión, varía este 4-4-2 y se transforma más en un 3-2-4-1, donde el lateral izquierdo Cardona, o Pedraza si está jugando él, es el que sube ganando altura y amplitud por el lado izquierdo, y el lateral derecho Mourinho, que realmente es un central, forma esa línea de 3 con Veiga y Marín, formando ahí la línea de 3 con el doble pivote por delante. Gueye parte, o podría jugar también Parejo, quien juegue, estaría formando el doble pivote, y el extremo izquierdo Moleiro se mete por dentro, mientras que el extremo derecho Buchanan sí que se queda más abierto en derecha, teniendo la doble punta de Mikautatse Pepe, donde Pepe sería más un media punta derecho y Mikautatse sería el punta de referencia. Así que entrando en los movimientos más utilizados por este equipo, algo que se puede ver mucho, sobre todo en la serie de balón, es ese 3+2, donde Mourinho, Marín, Veiga, con Gueye parte por delante o quien esté jugando, están moviendo el balón entre estos 5 jugadores, un poco atrayendo la presión del equipo rival para después poder progresar, pero siempre partiendo de ese 3+2. Ready to provide all the tactical and technical analysis is the former England attacker Sue Smith. Uno de los movimientos que se puede ver cuando están en esta salida de balón y cuando avanzan incluso un poco en el campo es que, aprovechando esta salida de 3+2, lo que hacen, tanto si la tienen los pivotes como los centrales, que tienen muy buen pie, es hacer cambios de juego de lado a lado, sobre todo, por ejemplo, para la espalda del lateral izquierdo del equipo rival, donde ahí está Buchanan abierto, buscando que le hagan esos cambios de juego para él poder controlar y desde ahí ya avanzar y sacar un centro o encarar a su marcador. Tajon Buchanan. Gay. Good weight on that pass. Y otro de los movimientos que también se ven repetidos, y aprovechando las características de esta formación ofensiva, es que evidentemente en el lado izquierdo, al tener a Moleiro quien juegue, que se mete hacia adentro y le da el carril al lateral, lo que sucede es un 2 contra 1, donde si la tienen los centrales o los pivotes, le filtran ese pase a Moleiro, y en esa posición interior lo que hace es aguantar el balón, y con la llegada del lateral izquierdo doblando pueden hacer ese 2 contra 1 y desde ahí sacar un centro para la incorporación en el área de Mikautatse, Pepe y Buchanan. Papagay. Maybe dangerous here. Y es que Pepe también es muy importante en la estructura del equipo, porque como os he comentado es un mediapunta derecho realmente cuando tiene el balón, y lo que sucede en muchas ocasiones es que cae en ese lado derecho con Buchanan, formando un 2 contra 1 contra el lateral, donde ellos pueden combinar y uno puede hacer la pared con el otro o romper. Well, these fans have been brilliant. Just listen to the noise inside this stadium. Surely this will inspire the players to hang on. Buchanan. Oh, big moment. Otra de las situaciones donde Pepe es importantísimo es cuando, en vez de recibir un poco más abierto, recibe entre líneas, una zona más interior, y desde esa zona interior lo que a veces sucede es que cuando se le filtran ese pase, o puede encarar hacia adentro y buscar un lanzamiento,
Oh, that's a fine-looking pass. O también a veces recibe, gira y busca ya el pase a Mikautadze, que ya le está dando la diagonal o le está dando un desmarque tanto a Mikautadze o quien esté por la zona más delantera, y desde ahí filtrar el pase y generar peligro. If they can be clinical and score another, it's going to be tough for the opposition to get back into this. Indeed, perhaps they can catch. And the electronic board showing 1 additional minute. That's a nice ball. Y es que los contraataques son claves en este equipo y que defendiendo en este 4-4-2 cuando roban depende de la zona donde roben y por donde ataquen es distinta a la transición, ya que en el lado izquierdo, como sabemos, el lateral es el que sube y Moleiro se mete por dentro, entonces cuando se ataca la transición por ese lado, a veces lo que puede suceder si es muy rápida la transición es que Moleiro conduzca hacia adentro y Mikautadze le haga una ruptura en amplitud hacia afuera y desde ahí se pueda combinar con Pepe también y acabar generando la transición. Well, that's how to dispossess your opponent. Could be dangerous. Big opportunity. And the fact that he can win a game on his own, I'm sure we're going to see a better second half performance from him. And that's how to play it through. Found superbly and in. En cambio, por el lado derecho o por el centro sí que pueden ser un poco más directos, ya que tienen a Buchanan ya más arriba y a Pepe, que estaría en esa zona de media punta, pueda combinar con Mikautadze y rápidamente buscar el balón al espacio y acabar la jugada. Trying to open them up. Could be a chance. Así que vamos a empezar por los roles. En Tenas, que es el portero, le pondremos portero defender, no vamos a tocar nada. En defensa le pondremos a Veiga, defensa líbero. Importante defensa líbero porque queremos que sea de la línea de 3 el que está en el lado izquierdo y por tanto queremos que tenga un poco más de movimiento y avance un poco más como lo hace Mourinho por el lado derecho, aunque sea realmente un lateral. A Rafa Marín, que sería el otro central, en cambio, como va a ser el del centro en la línea de 3 cuando tengamos el balón, le pondremos defensa defender. Y a Mourinho, lateral derecho, le pondremos carrilero versátil. Importante versátil porque también no siempre está en esa línea de 3, sino que a veces apoya un poco el ataque. Y para que no se quede tan fijo atrás, con versátil conseguiremos que apoye un poco, sobre todo cuando el balón esté en el lado derecho. Y a Sergi Cardona, lateral izquierdo, le pondremos lateral ofensivo y apoyar. Queremos que sea agresivo y ofensivo y suba hacia arriba para darle amplitud por el lado izquierdo. A los pivotes le pondremos contención, recuperar el balón y aparte le pondremos contención, defender. Queremos que uno sea un poco más fijo y el otro sea un poco más defensivo. A los extremos, a Moleiro le pondremos delantero interior balanceado porque queremos que esté en esa zona de media punta avanzada. Y al extremo derecho, en cambio, le pondremos extremo y atacar. Importante atacar, ¿por qué? Porque si le ponemos balanceado, se quedará un poco más atrás y buscará recibirla más al pie. En cambio, Buchanan a veces también busca esos cambios que le hacen los mediocampistas o los centrales y con atacar estará mucho más adelantado y podrá encontrar esos desmarques. A Pepe le pondremos falso 9 atacar para que esté en esa zona de media punta derecha y a Mikautadze le pondremos delantero avanzado atacar, porque queremos que esté mucho más céntrico, sea el que tiene mucha movilidad en el centro y constantemente está buscando desmarques. Así que entrando en las tácticas de equipo pondremos creación de jugada balanceado porque vamos a ser tanto jugadas de transición como jugadas de posesión y enfoque defensivo elevado porque la línea del Villarreal es bastante alta y no queremos encerrarnos, sino queremos tener la línea alta para cuando recuperemos rápidamente transicionar. Así que como podéis ver en pantalla tenéis el código de la táctica que también os lo voy a dejar en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Villarreal de Marcelino y como siempre que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.